Bien, pues muchas gracias por la invitación. Es una comunidad con la cual he interactuado poco, pero recientemente hemos tenido acercamientos y les vengo a platicar como lo más básico de la sismología, desde qué son los sismos, cómo se miden, cómo es que gracias a esas mediciones y la historia podemos evaluar nuestro peligro sísmico en la ciudad y los efectos que se tienen, que pues es la parte que a ustedes les interesa, pero es donde ya el sismólogo deja el camino a los ingenieros y a todos los demás, ¿no? Entonces yo lo que les vengo a platicar es lo que hay antes de los efectos. Bien, vamos a empezar con lo más básico que hay, que es por qué se dan los sismos. Entonces nuestro planeta está compuesto por 3 capas: núcleo, manto, corteza. A mí me gusta hacer el símil con un aguacate. Si ustedes parten un aguacate, núcleo, el hueso, manto, lo que nos comemos, y la corteza sería la cáscara. Y de hecho asemeja bien porque lo más delgado que hay es la corteza, son apenas 50, 70 kilómetros en continente, 5, 10 kilómetros en océano. Mientras que el diámetro de la Tierra está en 6.370 kilómetros. Entonces, como pueden ver, es una capita muy, muy delgada. Somos como la nata, ¿no? Estamos parados sobre la nata. En el núcleo, lo que tenemos es todavía movimiento y tenemos liberación de calor. El material que ahí está, es radioactivo, está emitiendo calor y ese calor hace que se transmita al manto y ese manto se caliente en su base y se provoquen corrientes convectivas. Esto es similar a cuando ponemos la sopa a cocer en la olla y vemos cómo la sopa está dando vueltas de arriba hacia abajo porque tenemos una corriente convectiva de calor. La fuente de calor, que es nuestra parrilla, nuestra flama, está haciendo que el agua dentro de la olla se caliente y ésta empiece a girar. Y como recordarán o como se habrán dado cuenta, espero que todos se hayan asomado a una olla de sopa alguna vez en su vida, y si no, es su tarea, ¿no? Ir hoy, bueno, hoy no porque vamos a comer aquí, mañana, el fin de semana que estén en casa, asomarse a la olla de sopa y ver cómo está girando. Y si se fijan, está subiendo la sopa por el centro y está bajando por las paredes. Y eso es porque en las paredes es la parte más fría y entonces está dando esa vuelta. Entonces lo mismo pasa en el manto. Vamos a tener zonas donde el material va a subir más caliente y vamos a tener zonas donde el material va a bajar más frío. ¿Y qué nos pasa a nosotros acá arriba? Así como la nata de la leche, que quizás algunos de ustedes la conozcan porque han tomado leche con nata, los más jóvenes no, porque la leche de Tetra Pak no hace nata. Entonces, como la nata, igual se está moviendo esa superficie, ¿no? Entonces esa superficie, que es la corteza y que está moviéndose como la nata en la leche y que se mueve porque tenemos las corrientes de convección abajo y arrastran al material que está arriba, se está dividiendo y se fragmentó en placas tectónicas. Y estas placas están en continuo movimiento y hay interacción entre ellas, de tal manera que tenemos 3 interacciones diferentes. Tenemos una donde el material caliente está subiendo entre esas 2 placas, está formando nuevo material, nueva corteza, nueva nata, y está desplazando en direcciones opuestas esas 2 placas. Tenemos otra zona donde llega esa nata, esa corteza, y choca con otra. Y entonces una se va a hundir y la otra va a quedar por arriba. ¿Cuál se hunde? La que es más pesada. ¿Cuál queda arriba? La que es menos pesada. Y hay otra zona donde las placas se tienen que acomodar lateralmente y a ese límite lo llamamos transformante o lo llamamos de corrimiento lateral. Entonces tenemos límites divergentes, tenemos límites convergentes y tenemos límites transformantes. Y es justamente en esas interacciones de placa donde se dan los mayores esfuerzos. Imaginen 2 materiales chocando uno contra otro, pues se genera una gran cantidad de esfuerzos y esos esfuerzos se tienen que liberar de alguna manera y lo hace en forma de sismos. Nuestro país resulta que tenemos diversidad biológica, diversidad de todo tipo, inclusive diversidad geológica y diversidad tectónica. En nuestro país tenemos los 3 tipos de límites de placa. Estamos en el contexto de 5 placas tectónicas.
La más grande, Norteamérica, donde está la gran mayoría de nuestro territorio. Tenemos Pacífico, que la península de Baja California se encuentra sobre esa placa, y entonces todos han escuchado alguna vez que Baja California se va a separar, que la península va a quedar por allá volando, y todos vimos la película 10.5 o la película San Andrés, ¿no? Y habla de esa separación de las bajas. Pues resulta que esta placa, antes, acá a Los Cabos, estaba pegado con Mazatlán hace 12 millones de años. Entonces lleva 12 millones de años separándose. Lo hace a una velocidad promedio de 5 centímetros por año. Entonces, si se esperan unos cuantos millones de años, ¿no?, verán cómo se separa la placa, las bajas. La placa de Ribera y la placa de Cocos son placas oceánicas, tienen márgenes divergentes en esta zona con Pacífico, y tienen esta parte con Norteamérica, donde tienen un límite convergente, es decir, están chocando una con la otra, y Cocos y Ribera son más pesadas, por lo tanto se hunden, y a eso nosotros lo llamamos se subducen, están en un fenómeno de subducción, se están metiendo por debajo de la placa de Norteamérica. Y por otro lado tenemos Caribe. Caribe su límite anda por aquí en el sur de Chiapas, y tiene un límite igual transformante con Norteamérica. Entonces, como verán, está bastante complejo el asunto. La parte de subducción, nosotros conocemos los sismos de subducción como el de 1985, el de Pinotepa, Papanoa 2012, 2014, el más reciente 2018, febrero de 2018, igual son sismos que ocurren por ese contacto entre las dos placas, son sismos que ocurren en esta zona donde está en contacto la placa oceánica con la placa continental. Sin embargo, esta placa continúa su camino hacia abajo, y lo hace por cientos de kilómetros. La placa de Cocos en específico, abajo de la Ciudad de México, está aproximadamente a unos 200 kilómetros de profundidad. Entonces, si perforan 200, se encuentran con Cocos, ¿no? Pero si se van hacia el norte, la encuentran a 570 kilómetros de profundidad. Se está clavada por allá en el manto. Después de 570 ya no la podemos seguir, ¿sí? Parece que hasta allí llegó. Pero sigue moviéndose, entonces se va a seguir hundiendo con los millones de años. Y entonces, ¿qué pasa en el interior de esa placa? Pues que también tiene esfuerzos. Imaginen, la placa está atorada aquí en esta zona, ¿no? Esta zona está en contacto con otra, está ahí atorada, la placa pesa, entonces se está jalando, aquí el material del manto la está arrastrando, acá el material del manto la está arrastrando, y entonces esta placa es como si mi brazo, alguien me lo estuviera jalando, y al mismo tiempo su propio peso está haciendo que esto sienta esfuerzos. Pero acá mi hombro lo tiene atorado. ¿Qué le va a pasar a mi brazo? ¿No? Va a empezar a sufrir rupturas. Y esas rupturas no es otra cosa más que los sismos. Entonces, ¿qué es un sismo? Un sismo en sí es ese rompimiento, esa liberación de energía, y que va a provocar movimiento en el suelo. ¿Por qué se da? Porque tenemos un elemento que está sufriendo esfuerzos en direcciones contrarias, y eso hace que en esta zona se acumule energía. Esa energía se va a tener que liberar. ¿Cuándo lo va a hacer? Cuando este material ya no resista el esfuerzo al cual está siendo sometido. Justo vengo de dar clase de mecánica de fractura, entonces traigo así el tema, ¿no? Entonces, nuestros huesos tienen cierta resistencia. Si nosotros le damos un golpe, los doblamos, los jalamos, va a llegar un punto en el que nuestro hueso se va a romper, ¿no? En la mañana les ponía el ejemplo de cuando me fisuré por acá. Entonces iba yo caminando, me pegué con la silla, y el meme que anda circulando en estos días es en el momento en el que sabes hasta 15 idiomas. No sé si lo han visto, ¿no? Bueno, además de eso, lo que sucede es que en el momento en el que te pegas, el esfuerzo está haciendo en el contacto entre tu dedito y la silla, pero ese esfuerzo se transmite por todo tu ser.
De tal manera que ese esfuerzo también se va disminuyendo conforme va avanzando, pero va a encontrar un punto de debilidad, donde ese esfuerzo está superando la resistencia de ese material. Y en mi caso, no lo encontró en la primera falange, ni en la segunda, ni en todo eso, sino lo encontró por aquí. Y ahí se me fisuró mi hueso. Entonces, lo mismo pasa en la corteza. Hay esfuerzos por todos lados, en los contactos entre las placas, ¿sí? Pero los sismos no necesariamente va a ser el único lugar donde se presenten. También se pueden presentar en el interior de las placas, porque hay esos esfuerzos actuando también en el interior de las placas. Y en el momento en el que encuentren un punto de debilidad y un punto crítico se venza de ese material que ya no resiste, se rompe. Y al momento de romperse, se libera esa energía que estaba acumulada. Y esa energía se traduce en energía mecánica, en ondas elásticas. Y esas ondas elásticas no son otra cosa más que las ondas sísmicas. Y entonces las ondas sísmicas se propagan por el interior de la Tierra y van afectándose conforme van viajando hasta que llegan a la superficie y nos mueven el piso literalmente. En el caso del hueso, pues también pasa lo mismo. En el caso de un lápiz, si yo lo rompo, yo alcanzo a escuchar, si estoy cerca, alcanzo a escuchar el crack, ¿no? Y eso que escucho es porque se liberó en la energía, se tradujo en ondas elásticas que viajan por el medio aire y lo puedo yo escuchar. Entonces ese mismo fenómeno. Y en el punto donde se originó la fractura, lo conozco como hipocentro. Si yo hago la proyección a superficie, se le llama epicentro. Entonces, cuando hablamos del epicentro, no hablamos del punto donde se originó la fractura, sino de la proyección en la superficie. Ahora, un sismo no es un punto, sino es una superficie, y a esa superficie se le llama falla. Entonces, mi huesito que se rompió nada más fue una fisura, pero si se hubiera roto y hubiera tenido un deslizamiento, un desplazamiento entre las partes del hueso, a eso yo le hubiera llamado falla, y habría una superficie entre cada elemento del hueso roto. Sí, eso suena más feo. Ok, pero imaginen lo que siente la corteza. Ahora, como decía, este es el punto de contacto entre las dos placas. Ahí vamos a tener sismos que se llaman interplaca. Los sismólogos somos súper creativos con los nombres, entonces si está entre las dos placas, los sismos se llaman interplacas, ¿no? Y si ocurre dentro de la placa, por consecuencia de los esfuerzos que existen en esta zona, o acá en la placa superior, pues como ocurren adentro, les pusimos intraplaca. Les digo que somos bien creativos, ¿no?, con los nombres. Ahora, esto es como el sismo del 7 de septiembre o del 19 de septiembre. Esto es como el sismo del 19 de septiembre del 85. Y estos que ocurren acá arriba, dijimos, no, bueno, zona intraplaca, ¿cómo distinguir estos con respecto a estos? Bueno, a estos llamémosle corticales. Y entonces los dos son intraplaca, pero a estos sí se los dejamos en paz como intraplaca, y a estos les decimos corticales. Como estos también tenemos en México. ¿Cuáles han afectado al centro-sur del país? ¿Cuáles han sido los sismos más importantes desde 1900? Entonces, todos estos que tienen aquí unas salchichas, les digo yo, corresponden a sismos interplaca, que se han dado en el contacto entre la placa de Cocos y Norteamérica o Ribera y Norteamérica. Resulta que el tamaño de un sismo es lo que me da ese valor que conocemos como magnitud. Entonces, esta pelotita o estas corresponden al área de la falla, ¿no? ¿Qué tanto se rompió y se deslizó? Entonces, ven que tenemos algunas chiquitas, pero corresponden a magnitudes 7, y tenemos unas más grandes, y la más grande no es esta, que este es el sismo del 19 de septiembre de 1985, sino que es este de acá, que corresponde al sismo del 3 de junio de 1932. Este sismo se estima tuvo una magnitud de 8.2, similar a la del 7 de septiembre. Lo otro que vemos son estas como explosiones rojas, y esas corresponden a sismos intraplaca que se dieron dentro de la placa de Cocos. Entonces recuerden que estas
están a profundidades mayores de 50 kilómetros. Inclusive estos de por acá están por abajo o cercanos a los 100 kilómetros de profundidad. Luego tenemos los azules. Me regreso. Dense cuenta que aquí ocurrió el del 19 de septiembre de 2017. Hace rato mencionaron el del 99, que está por acá, y acá está el del 80. Entonces, digamos que está en el vecindario de donde ocurren ese tipo de sismos. Entonces, cuando ocurrió el sismo del 19 de septiembre, hubo muchos comentarios de que era un sismo inesperado. Y pues la pregunta fue: ¿inesperado para quién, no? Porque para el sismólogo, dada la historia de sismos que teníamos, pues lo inesperado es que ocurrió más cerquita, pero no con las características que tuvo. Luego están estos otros azules. Esos azules son sismos corticales. Esos sí están ocurriendo a poca profundidad en la placa en la que estamos parados. Y son muy importantes. 1959, Jaltipan, con una infraestructura totalmente diferente a la que se tiene hoy en día, ¿no? Estos no llegan a 7, pero por la importancia que tienen, están aquí marcados. Jalapa, magnitud 6.4, 1920. 1920 la ciudad de Jalapa era otra, para empezar, y para seguir es uno de los sismos más mortíferos que hay, porque tras el sismo hubo una avalancha, un deslizamiento de tierra bastante importante y se llevó bastante gente. Veía yo unas imágenes del 19 de septiembre de 2017 en Morelos, donde se ve un deslizamiento de tierra tremendo y al lado el pueblo, ¿no? O sea, ahí sí, yo no creo en los milagros, pero quizás ese sí fue uno, porque por nada se iba el pueblo, ¿no? Entonces tuvieron suerte. Y luego está 1912, otro sismo muy importante en el contexto de peligro sísmico de la Ciudad de México, puesto que ocurre, pues ahora sí que en el patio de atrás, ¿no? Y es magnitud 6.9. En 1912 sí se reportaron daños en la Ciudad de México. Y ahora, pensamos que esto que estamos viendo, esta radiografía de los últimos 110 años, es un reflejo de lo que podemos esperar. Entonces, ¿qué podemos esperar? Cualquier escenario de estos es posible. Es decir, sismos interplaca con magnitudes hasta de 8.2 en las costas del Pacífico, sismos de magnitudes 7.5, 7 en estas zonas del centro, y pues ya vimos que también podemos esperar unos de 8.2, ¿no? En esta zona de la placa. Podemos esperar corticales, sobre todo en toda esta zona, de magnitudes cercanas a 7. Pero, y que causó sorpresa en la gente, tenemos también este escenario posible, ¿no? Generalmente los simulacros del 19 de septiembre se plantea el sismo de la brecha de Guerrero, de magnitud máxima 8.2. Y eso tiene que ver con esta zona. Esta es la zona que se conoce como la brecha sísmica de Guerrero, que como pueden ver no hay una pelotita ahí. Eso significa que no ha habido un sismo de magnitud 7 o mayor desde que se tiene registro. Esto es desde 1900, no hay sismo ahí. Quiere decir, no se ha liberado la energía que ahí se está acumulando. Entonces, los escenarios que existen para esa zona van desde un sismo de este tamaño hasta un sismo de este tamaño. Y pues parece poquito, ¿no? Pero no es tan poquito. Entonces, los escenarios van desde un 7.8 hasta un 8.2. Esta zona tiene muchas otras complejidades que no voy a entrar en ellas, como para entender por qué no se han liberado este gran sismo que se espera, ¿no? Pero bueno, desde que yo era estudiante se está esperando. Entonces, mientras han ocurrido muchos más. Entonces, cuando nos dice la prensa, nos comenta que si estamos esperando el sismo de la brecha, que si es el que viene, que si es el más importante, pues todos los demás que han ocurrido y todos los demás que ocurrirán antes de que venga el de la brecha, ¿no? Entonces, este escenario que se planteó el 19 de septiembre pasado, se dijo, mira, vamos a dejar el de la brecha, queremos que la gente ya está consciente de que eso puede pasar, y vámonos con otro escenario que es muy importante para México, y es este, el de 8.6 del sismo de San Sixto de 1787.
Ese sismo ocurrió en las costas de Guerrero, Oaxaca, y si yo dibujara su área sería más o menos de ese tamaño. Se planteó en el contacto entre las dos placas, magnitud 8.6, y el Instituto de Ingeniería corrió esta simulación de mapa de intensidades, y lo que vemos aquí, no alcanzo a ver los números, déjenme ver si los alcanzo a ver acá, porque se están alcanzando aceleraciones mayores de 200 gales, ¿no? Que seguramente sí, y mucho más. Para referencia, cercano a la fuente, en Iltepec, Oaxaca, para el 7 de septiembre se alcanzaron 600 gales. Entonces, pues lo podríamos esperar fácilmente en este. Ahora, ¿cómo sabemos que sucedió ese sismo y que fue de esa magnitud? Si en 1787 no había sismómetros, no había acelerómetros, no había forma de cuantificar esa energía liberada o ese tamaño de la ruptura. Entonces, lo que se hace es que se va a documentos históricos. Se va, para toda la sismicidad que pudo haber ocurrido en el país, se ha ido hasta los códices Telleriano Reménesis, hasta otro tipo de documentos, como pueden ser notas periodísticas, como pueden ser cartas de las iglesias o de los párrocos a los, no sé quiénes son los jefes, pero inclusive al Vaticano o al reino, ¿no? Al rey, para pedir que nos den los dineros para rehacer o reconstruir lo que se le dañó a las iglesias. Entonces, con base en todo eso, se tomó esta descripción de lo que sucedió ese 28 de marzo de 1787 y dice: el temblor se sintió en todas las partes del reino a las 11:15 de la mañana. Entonces, eso nos está dando la hora en la que ocurrió el sismo de manera local y nos está diciendo en qué partes se sintió. Eso me permite traducirlo a información de intensidad. Y me está hablando de todo el reino. Pues, ¿qué reino? Pues el de la Nueva España, ¿no? Entonces, pues si recuerdan su historia de cuando vimos en la secundaria o en algún momento cuál era el territorio que abarcaba la Nueva España, pues es más o menos lo que está en esa imagen. Vemos que Ciudad de México tuvo una intensidad de 7, nada despreciable, y hay otra información muy importante que dice que las piedras saltaban del suelo y las gentes apenas podían tenerse de pie, los montes retumbaban y desmoronaban. Mi abuelo contaba que en un sismo, pensamos que es el de 1912 de Acambay, él vivía en Hidalgo, contaba que las campanas sonaban y que los cerros se juntaban, ¿no? de cómo se vivió. Entonces aquí nos dice eso, y la parte más importante es que las piedras saltaban. ¿Alguno de ustedes ha visto una piedra saltar? Le ha dicho piedra salta y, ¿no? Frijolitos saltarines sí, piedras no. ¿Qué mantiene a las piedras y a nosotros en el piso? La gravedad. Eso quiere decir que se alcanzaron aceleraciones tremendas, ¿sí? Cercanas quizás al valor de gravedad. Tal fue su duración y el temor que, bueno, ya la gente que pensó que hasta ahí llegaba. Nos está hablando de un movimiento muy grande. Y entonces lo que hacen los investigadores, los sismólogos, es que con base en todos los relatos de varios lugares, asignan valores de intensidad para toda la región y con eso pueden saber de dónde vino el sismo y entonces asignar un posible epicentro y calcular de qué tamaño tuvo que haber sido ese sismo, como para que se hubiera sentido de esa manera en todo el reino. Y llegan a la conclusión de que debió haber tenido una longitud de falla de 450 kilómetros, lo cual es equivalente a un sismo de magnitud 8.6. Las estimaciones más bajas van a 8.4, lo cual tampoco es despreciable. La otra parte importante de la información es esta, que en Acapulco con motivo del terremoto se vio correr el mar en retirada, luego crecer y rebosar el muelle. ¿Qué es eso? Tsunami, ¿sí? Y entonces habla, si uno ve los relatos, que entró varias leguas hacia adentro, se calcula que entró de entre 6 y 8 kilómetros tierra adentro. Entonces es un tsunami tremendo. Entonces la importancia de considerar este tipo de escenarios, tanto en población, autoridades y demás gente preocupada por lo que puede suceder.
No es para que se asusten, es para que tomemos conciencia. Bien, esto era sin datos, ¿no? Sin datos numéricos, sin registro en sismogramas. 1910 se funda el Servicio Sismológico Nacional, la primera estación se instaló en 1904. Originalmente era un proyecto muy ambicioso, con 53 estaciones repartidas en todo el país, y sonaba ambicioso para la época, sonaba ambicioso para el día de hoy, ¿no? Hoy la red nacional tiene 63 estaciones. Cuando vi este dato dije, no es posible, ¿no? Que hoy pensemos en una red nacional de 63 y en 1910 se pensara en 53. En 1910, cuando se inaugura, son 3 estaciones. Se inaugura 5 de septiembre, 20 de noviembre inicia la revolución. Pues con todo y revolución, estos señores instalaron 6 estaciones. Cuando yo veo esto, digo, es que no es posible. O sea, la situación actual está horrible, pero no era la revolución. Podemos instalar más estaciones, ¿no? Para finales de los años 20 se tenían 2 estaciones, son las que ven en el mapa, y con esas 2 estaciones se quedó la red nacional. Pasaron los años, muchas de estas estaciones dejaron de funcionar. Se instaló entonces la red convencional y se le dio prioridad al monitoreo de la sismicidad en el centro-sur de México, porque era lo que más afectaba a la capital y porque era donde se presentaban los sismos más grandes. Todas estas estaciones han generado un cúmulo de información muy importante. Son más de 300,000 sismogramas en papel lo que se tiene almacenado. Y son una fuente de información súper valiosa, porque nos permite reanalizar, reestudiar y reevaluar el peligro sísmico en nuestro país. Difícilmente lo alcanzarán a ver. Aquí está la llegada del registro en Tacubaya del sismo de Acambay de 1912. Entonces esos sismos se pueden reanalizar. Estos son los instrumentos originales. El de arriba es el sismómetro de 17 toneladas, instalado para 1910. Hoy se encuentra en el Museo de Geofísica, original estación central del Servicio Sismológico Nacional. Lo pueden visitar, es museo. Esta cosa funciona, ¿no? A pesar de los años. Para principios de los años 90 cambia la tecnología. Los diferentes instrumentos se combinan en solo uno, se llaman sismómetros de banda ancha, nos permiten medir desde sismos muy pequeñitos que ocurren cerca de nosotros hasta sismos grandes que ocurren lejanitos, porque si son muy grandes cercanos no nos sirve su registro, y por eso es que usamos un acelerómetro. Y la red empieza igual en el centro sur de México y también inicia el monitoreo en Ciudad de México. Entonces no es que antes no temblara, antes no había estaciones suficientes para ver estos sismos pequeños que ocurren en la ciudad. Hoy en día, si bien la red nacional tiene 63 estaciones, como les mencioné, el Servicio Sismológico Nacional recibe datos de 189 estaciones. Y esto lo hace gracias a que en el 2006 empieza un intercambio de datos con otras instituciones de México que también hacen monitoreo sísmico en nuestro país. Y recientemente, desde 2017, para diciembre de 2017, empezamos el intercambio de datos con Guatemala. Este año ya estamos intercambiando también con la Universidad de Texas, que son los responsables de la red de Texas, y estamos próximos con California, de tal manera que tengamos una mejor cobertura hacia la zona de nuestras fronteras. ¿Cómo funciona el sistema? Están todas estas estaciones ubicadas en todos esos puntos que vieron, están ahí los instrumentos sentaditos, registrando de manera continua y mandando los datos de manera continua hasta aquí, hasta Ciudad de México, ciudad universitaria, donde nos pueden visitar el día que quieran, nada más nos avisan, y es el centro de monitoreo. Todos los datos llegan a servidores que distribuyen los datos a un área de almacenamiento para que puedan ser analizados esos datos posteriormente. Se van a otra parte que son servidores automáticos que están revisando las señales de manera continua, y en el momento en el que dicen esto tiene la pinta de un sismo en una estación, se esperan a que se vea en una segunda estación, y cuando llega la tercera estación empiezan a sacar una localización preliminar. Y ya que tienen suficiente información como para decir la localización y la magnitud que te voy a dar es robusta, sale de manera automática
a nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, nuestra página de internet, RCS también manejamos, y sale con la leyenda preliminar. Esa leyenda de preliminar significa no hubo intervención humana, fue un sistema completamente automático. Los datos se van a otros servidores de donde los analistas que están ahí 24/7 revisan la información, añaden más estaciones y generan una solución de localización y de magnitud revisada por ellos. Y esa es la que se publica aproximadamente entre 10 y 15 minutos después. Entonces la automática sale entre 3 minutos y 7 minutos. ¿De qué depende ese tiempo? De la disponibilidad que tengamos de estaciones en la zona cercana al epicentro. Si tenemos muchas estaciones, el sistema rápidamente llega a una solución robusta. Si tenemos pocas estaciones, como es la zona del noroeste, del sureste o del norte, pues se tarda más tiempo, porque las ondas tardaron más en llegar a más estaciones. Otra cosa por la que tarda es el tipo de estaciones que se tiene. No todas las estaciones se toman en cuenta para estos análisis automáticos. Entonces, si no tenemos estaciones de banda ancha, no se están tomando en cuenta para este sistema automático. La otra es el análisis manual, toma de 10 minutos a 15 minutos y a veces toma mucho más tiempo. Eso también depende del tamaño, de la distancia y de la distribución de las estaciones, y también depende de la complejidad del sismo. Hay sismos que son bien bonitos, bien sencillitos, parecen de libro y rapidito están las soluciones. Y hay sismos que son un dolor de cabeza el poder determinar sobre todo la profundidad. ¿Recuerdan el del 23 de septiembre de 2017? Sábado por la mañana, 8:30. Y el poder determinar la profundidad de ese sismo fue un dolor de cabeza. Cuando salimos en la revisada fue sí, mira, deja esta profundidad, públicala. En realidad la gente no se va a fijar en eso, aunque para intensidad es muy importante. Porque no es lo mismo un sismo somero que un sismo profundo, ¿no? Y entonces el potencial de daños, la respuesta, etcétera, pues sí es crítica. Pero bueno, tenemos que salir ya, no podemos dejar pasar una hora, ¿no? Y ya después el analista, con toda la calma del mundo, y con el doctor Singh al lado, por cierto, ese fue el doctor Suárez, para el del 7 de septiembre fue el doctor Singh, porque también el del 7 de septiembre fue muy complejo en determinar la profundidad, ¿sí? Recordarán, salimos con una solución y a las 3 horas, justo cuando el presidente estaba por entrar a conferencia de prensa, hicimos el último ajuste de magnitud. Y ese último ajuste de magnitud fue un ajuste en profundidad. Y eso porque estaba el doctor Singh ahí al lado revisándonos la profundidad. Ahora decíamos, la sismicidad que se reporta, ¿no? Esto genera un registro y un reporte de sismicidad. Entonces este mapa es para 2015. En el año reportamos 10.946 sismos, el de mayor magnitud 6.7. Y si se fijan, pues como que no había tanta sismicidad acá en el norte del país. 2016 se empieza a ver más sismicidad, reportamos 15.460. ¿Qué pasó? ¿Tembló más de 2015 a 2016? ¿Sí? Pues en números reportados sí, pero en la naturaleza tembló más de un año a otro. Están muy callados. ¿Sí o no? No, lo que pasó es que sí instalamos y empezamos a recibir datos de otras estaciones. Y donde vean que se empiezan a prender cúmulos de sismos, es porque hay estaciones nuevas, ¿no? Hace poco leía un tuit de un colega de Australia y decía, es el fenómeno de sismicidad inducida por una estación sismológica, ¿no? Justamente cuando pone uno una estación ahí, empieza a detectar la sismicidad pequeña que ocurre en su entorno, que antes, por no tener una estación cercana, era imposible detectar. Entonces empezamos a registrar más sismos. 2017 se reportaron 26.413. Entonces quiero que lo vean en contexto.
15,000 a 26,000 de un año a otro. Pero en realidad, si vemos esta partecita de la gráfica, cada barrita es el número de sismos reportados por mes. Y entonces estábamos muy tranquilitos, ¿no? Hasta el 7 de septiembre, el analista emitió su reporte matutino, sin ningún problema, todo estaba muy bien, muy natural. Y de pronto viene el del 7 de septiembre, magnitud 8.2, y del cual reportamos más de 20,000 réplicas hasta el 1 de noviembre de 2018. Entonces, para darles una idea, en ese momento, el 7 de septiembre por la mañana, el analista emitió un reporte diario de 30 sismos promedio, ¿no? Eso era el promedio anual, diario de ese año. Y ese día, al siguiente día, el reporte salió con más de 300 sismos. No quiere decir que solo se presentaron 300 sismos. Seguramente los analistas tuvieron que revisar como 600 sismos. El 50% de los sismos que registramos son tan pequeños que solo se pueden ver en una estación y con muchos trabajos, de tal manera que no es posible asignarles una buena localización y una magnitud. Por lo tanto, no salen en el catálogo. Sabemos que existieron, que ocurrieron, que son sismos, pero no tenemos forma de decir dónde fueron exactamente y de qué magnitud fueron. Entonces, todos los números de sismos que ustedes vean al día reportados, multiplíquenlo por 2 para saber cuánto está trabajando un analista del servicio. Entonces, ese día fueron 20 veces lo que estaba trabajando el analista de manera regular. Ahora se ve cómo empieza a decaer el número de sismos, eso está relacionado con cómo se comportan las réplicas, y llegamos a 2018, fueron 30,000 sismos, y pues veníamos ya como estabilizándonos, excepto que el 16 de febrero ocurrió el sismo en Pinotepa Nacional, y también esa zona es muy particular porque genera una cantidad de réplicas también espantosas. Entonces igual, pues ya estábamos tranquilos y volvió el pico para arriba. ¿Y alguien sabe cuántos sismos van al día de hoy durante este año? ¿No? Tomando en cuenta estos números, ¿podrían sacar una estadística rápido y darme un número? Claro que está difícil porque son años anómalos, ¿no? ¿Cuántos? 28, ¿quién da menos? Ahora sí se me fue muy arriba. Por ahí decían 20, ¿no? Pues sí, van 20,615 hasta ayer, después del reporte vespertino, ¿no? Entonces siempre nos gusta hacer, ¿cómo se llama la apuesta? A ver con cuántos vamos a cerrar al 31, la pueden armar, la vaquita, y a ver quién se la lleva, ¿no? Sí la hago con mis estudiantes. Entonces, como pueden ver, nosotros estamos en un contexto sísmico complicado, es muy alto el nivel de sismicidad que tenemos, y apenas acaba de salir un artículo del doctor Suárez justamente relacionado con esto, que son los sismos que ocurren en la faja volcánica transmexicana. Entonces, la faja volcánica mexicana es esta zona centro del país donde se encuentra el vulcanismo activo. Más allá del vulcanismo, lo que hay es una zona de esfuerzos importante que ha generado sismos como el de Acambay o el de Jalapa. Pero es muy importante no olvidar estos cercanos a Guadalajara, de magnitudes cercanas a 7. Entonces, este trabajo del doctor Suárez, les recomiendo, también acaba de salir una nota en National Geographic sobre ese artículo que lo condensa muy bien, lo explica muy bien, y nos está hablando del peligro al que estamos expuestas las ciudades más importantes del país, como lo es Guadalajara, Toluca, Ciudad de México, en términos de estos sismos corticales que se presentan en la región. No hay que olvidarnos los sismos que ocurren dentro de la Ciudad de México. No sé por qué les dieron por llamarles microsismos, yo cuando llegué ya se llamaban así. Son sismos, temblores, y si hablan con un español se llaman terremotos, ¿no? Sí, es lo mismo el término sismo, temblor que terremoto. Entonces, si hablan con un español les dice, sí, el terremoto de 2.8. Entonces, no sé de dónde salió el término microsismos. Fueron 22 que se registraron en pocos días, y esta es una relocalización de ellos, y vemos que siguen una orientación. Esa orientación es cercana a estas líneas rojas.
Esas líneas rojas me están representando fallas que han sido identificadas y mapeadas dentro de la Ciudad de México en esa zona. Resulta que la Ciudad de México está llena de fallas geológicas, sí existen, no es mito, pero no tienen nada que ver con las grietas, ¿no? Y estas fallas, lo que se ha identificado hasta ahorita son longitudes cortas, de tal manera que no representan sismos de magnitudes 7. Pero haciendo un cálculo muy preliminar y muy básico, a partir de estos sismos que ocurrieron en julio, hay estimaciones que se van a magnitudes de 5, 5.3. Entonces, no es un sismo grande, pero por dónde se puede presentar, las condiciones de la ciudad y lo que hemos aprendido de este condenado que pensamos que está acá, es muy importante. Ese sismo del 17 de julio, que se reportó como magnitud 3, y que debo confesarles que estamos todavía en revisión de la magnitud, tuvo niveles de aceleración muy altos. En la zona más cercana, que la estación más cercana se encontraba aquí atrás, en el Panteón Dolores, registró 250 centímetros por segundo al cuadrado, lo cual es brutalmente alto para un sismo de ese tamaño. ¿Qué es lo que pasa? Porque, ya revisamos instrumentos, registros, comparamos, ya vimos todo y parece que no, que sí es real ese registro. Cuando platico con colegas de otros lugares, me dicen, ¿sabes qué? Esto se está empezando a ver, que sismos pequeños generan aceleraciones muy altas de manera local. ¿Qué pasa? Que antes no teníamos equipos cercanos a esos sismos pequeños. Y entonces nunca se habían registrado esas aceleraciones tan grandes. Ahora que está de moda eso de la sismicidad inducida por fracking, pues se han hecho redes muy densas en esas zonas. Y lo que se ha visto en esos sismos pequeños inducidos por fracking, que no son inducidos por fracking, son inducidos por la reinyección de los fluidos de retorno, se están viendo esas aceleraciones tan grandes en las zonas muy cercanas al epicentro. Y eso es gracias a que tenemos estaciones ahí arriba. Entonces, si no hubiéramos tenido esa estación en Miguel Hidalgo, aquí en Panteón Dolores, la siguiente estación más cercana está en Tacubaya. Y en Tacubaya, nada que ver. Ya son las aceleraciones que se esperaban para un sismo de esta magnitud. Entonces, resulta que lo que necesitamos es densificar nuestras redes para poder estudiar estos sismos pequeños. Ahora, en la Ciudad de México, pues hay registro de sismos. Ahorita tenemos reportados 269 en nuestro catálogo. El primer sismo reportado data de 1974, sin embargo, si se meten al catálogo no tiene una magnitud asignada, quiere decir que fue medianón, levecito, lo suficientemente grande para que se viera en alguna de las estaciones, pero no lo suficientemente grande como para poder cuantificar su magnitud. Es hasta 1980 cuando empieza a cuantificarse magnitud, y es hasta 2010 que realmente empieza a temblar en la Ciudad de México por el fenómeno de inducción de sismicidad por estación sismológica, ¿no? Es decir, ya tenemos forma de verlos y de registrarlos. Ahora, nosotros como Servicio Sismológico Nacional generamos rápidamente esos productos, que es localización y magnitud, mecanismo focal, y estamos trabajando en un proyecto para poder determinar el deslizamiento en la falla. En conjunto con Instituto de Ingeniería, trabajamos para que ellos tomen esta información y puedan generar sus mapas de intensidad. La Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Nuevo León genera los sismos de intensidades macrosísmicas que se generan a partir de las encuestas que se les hacen a la población. Esta encuesta la pueden encontrar en la página del servicio, en una liga que dice sintió un sismo. Y hay otro tipo de mapas que genera el Instituto de Ingeniería de gran valor, también, no es tiempo real, es tiempo un poquito más lento, que es exposición de infraestructura crítica y otros mapas de potencial de daño. Este es lo que se vivió en 85 abajo, 2017 arriba, las diferentes formas de vibrar de 1 segundo y de 2 segundos a la izquierda y a la derecha respectivamente, y correlacionado con los edificios dañados o colapsados en los puntitos. Esta imagen es de Eduardo, ¿no?, del artículo que mencionaba hace rato. Y eso es solamente tomando en cuenta cómo vibra el suelo.
Pero lo que se está ahora estudiando es, bueno, el movimiento del suelo llega a los edificios regresan energía al subsuelo y cómo esto interactúa y cómo modifica realmente lo que sentimos al final del día. Y entonces hay una interacción entre el suelo y la estructura. Y lo que se ha visto es que no necesariamente la presencia de edificios es desfavorable, también puede ser favorable, porque en algunos casos se aumentan las amplificaciones y las duraciones, pero en otros casos nos sirve de sombra para algunos lugares y un edificio puede verse beneficiado por esa configuración de ciudad y ni siquiera sentir el sismo, ¿no? Bueno, no tan exagerado, pero sí sentirlo mucho más leve. Entonces, las consecuencias las hemos vivido: derrumbes de edificios, 85 en Nuevo León, el edificio, no sé, los multifamiliares, infraestructura dañada, daños en tuberías, daños en monumentos históricos y el debate de si se reconstruye y cómo se reconstruye, y deslizamientos de tierra, como lo que mencioné, para 1920. Pero hay otro tipo de fenómenos que también tienen que ver con patrimonios y que posiblemente necesitan seguros, ¿no? Por ejemplo, desplazamientos en superficie, esto es para el sismo del Mayor Cucapá cercano a Mexicali, volcanes de tierra, ¿no? Por licuefacción, y entonces vienen pérdidas de sembradíos. Hay otros fenómenos que esos son más difíciles de controlar, que son los fenómenos sociales, solidaridad en el 85, cómo respondieron los jóvenes en 2017, que nos dicen los expertos que fue momentáneo y no permanente. Entonces, en serio, nos lo acaban de decir en el congreso que tuvimos hace un mes. Los comentarios finales, pues los sismos son un movimiento, es un reflejo del movimiento interno de la Tierra. Son el resultado del rompimiento del material, la liberación de energía. Ocurren sobre todo en los límites de placa, pero también ocurren dentro de las placas. Ciudad de México, centro del país, sur, estamos expuestos a sismos interplaca, intraplaca, corticales. Y no hay que olvidar estos últimos. Es importantísimo un buen monitoreo y también el reanálisis de estos datos históricos con los que se cuenta para poder hacer una mejor evaluación del peligro sísmico y por lo tanto poder hacer una mitigación del riesgo. Los sismos no se pueden predecir y no se pueden evitar. Si se pudieran predecir, créanme, yo sería la persona más feliz del mundo, dejaría a este pequeño en paz, ¿no? Y no traería yo esto colgado todo el día hasta en la noche y podría planear mis horas de sueño con tranquilidad. Entonces, como no se puede, lo que nos toca es prevenir y trabajar por mitigar sus posibles daños. Muchas gracias. Tenemos tiempo para preguntas, comentarios. ¿A quién? En lo que le llega a Norla el micrófono, a veces tienes conflictos sociales con los medios porque luego no te creen, ¿no? No les creen al servicio, no dicen, es que están inventando la magnitud, es que no. ¿Qué sientes en esos casos? Mira, antes sentía enojo y frustración. Hoy siento responsabilidad. Porque creo que no hemos hecho bien nuestro trabajo en comunicar qué implica todas estas cosas. Por ejemplo, el decir, el cálculo de magnitud no es un proceso que tome un minuto, ¿no? Es un proceso mucho más complicado que eso. Y nos dicen, bueno, es que el Servicio Geológico de los Estados Unidos o ahora el EMSC, ¿no? Sacan algo más rápido. Pues sí, así como nosotros sacamos el automático en 5 minutos. O sea, todos tenemos tiempos muy similares. Entonces, creo que lo que nos ha hecho falta es mucha comunicación a nivel medios y a nivel sociedad, para que se entienda nuestro trabajo. Muchas gracias, doctora, por su exposición. Quizá lo mencionó, pero no lo capté bien. ¿Cómo sería el mecanismo de falla de los mal llamados microsismos? Porque me acuerdo que posterior a la ocurrencia, que fueron varios en un mes, se dijo que había sido desde por extracción de agua hasta por la construcción de una línea del metro.
haciendo la relación entre las placas tectónicas que usted ya describió, ¿cómo sería entonces el mecanismo de falla de estos pequeños sismos que se encuentran en la ciudad? Ok, debo acordarme de la última estimación y me parece que sí son falla normal. Entonces, tenemos 3 tipos de falla: la normal, la inversa y la transcorrente. Y normal viene el término porque implica que un bloque cae, ¿no? Que el bloque de arriba, este es el plano de la falla, este es el bloque de arriba y este es el bloque de abajo, y entonces el bloque de arriba cae, eso es normal, ¿no? Lo de arriba cae, baja. Entonces, por eso le pusimos normal. El inverso implica que este bloque sube, el de arriba sube. El tipo inverso es lo que ocurre en los sismos interplaca 1985, 2012, etc. El sismo normal es tipo el que ocurrió el 7 de septiembre, el 19 de septiembre. Y el transcurrente o de corrimiento lateral es, el movimiento es lateral entre los bloques, ¿no? Entonces lo que se vio es que, o lo que se ha visto es que es un mecanismo normal. Ahora, el asociarlo o no, ese es el tipo de falla, el asociarlo con la causa. Dada la profundidad a la que se da, no tiene una causa directa superficial. Entonces, ¿dónde ocurre lo del metro? Pues es en los primeros metros, que aunque nos parezca profundo, pues no son kilómetros, ¿no? Entonces, no hay una afectación tal. Xoli, una pregunta. Hablando esto de la sismicidad inducida, me acordé de una conjetura que tenía hace muchos años el ingeniero Alberro, y que yo creo que la documentó con el doctor Singh, que es bastante interesante, que lo que decía Alberro es que en tiempo de lluvias el nivel freático en el borde poniente o sea, en la Sierra de las Cruces, sube como 80 metros. Entonces la presión del agua, digamos, pues sube muchísimo, o sea, sube la presión de 80 metros de columna de agua. Y eso induce los sismos en el Valle de México. Esa era la conjetura de Alberro. Si eso es cierto, quiere decir que habría, de esos 264, habría muchos más en tiempo de lluvias que en tiempo de secas. ¿Qué me dices de esa conjetura? ¿Cómo te suena? ¿La han estudiado? ¿Tiene alguna prueba estadística? No se ha estudiado y a mí no me gusta decir sí y no me gusta decir no, si no tengo el estudio de por medio, ¿no? Y no se ha estudiado porque no hay estaciones suficientes para un buen monitoreo. Aunque se tengan 269 sismos en el catálogo, no son suficientes para hacer una buena estadística y correlacionarlos con temporada de lluvia seca. Y no es solo temporada de lluvia seca, porque el llenado puede ser paulatino y la transferencia de esfuerzos paulatina y no afectar el fallamiento, ¿no? La condición de esfuerzos crítico. Pero puede ser un llenado muy rápido, que eso es lo que sí puede generar una sismicidad inducida. Por ejemplo, en 2013-2014 se tuvo una secuencia en Nuevo León, sismos de magnitudes entre 3 y 4, ¿no? Y bueno, eso de 2.9 y 4. Y ese 2.9 era por la capacidad de detección, porque había una estación cercana en Linares, ¿no? Y es una secuencia de aproximadamente 140 sismos reportados de octubre a mayo. ¿Y qué voy con eso? Octubre, pues ya es la salida de la temporada de lluvias. ¿Qué ocurrió ese año? La presa El Cuchillo, que es donde se da la sismicidad, se da hacia el sur del embalse, tuvo un llenado muy rápido en agosto, pero brutal. O sea, venían saliendo de una temporada de sequía muy fuerte y el embalse se llena en unos cuantos días. No pasa nada tras el llenado, hay una transferencia por presión de poro que es más lenta y la secuencia empieza en octubre. Esa secuencia se le achacó a fracking, nada que ver, tiene que ver con este llenado rápido de la presa. Ahorita lo que acabamos de hacer es una técnica muy simple de buscar sismos que a simple vista no se ven y con algunas metodologías se pueden identificar en la señal.
y defiende la tesis mi estudiante mañana. Encontró más de 2000 sismos y le permitió ir a magnitudes menores de 1. De tal manera que nos está diciendo, ahorita lo que le toca, si decide continuar a la maestría, es ver la evolución en tiempo de cómo se presenta esa sismicidad y correlacionarla con esa propagación de esfuerzos poroelásticos. Eso es lo que se tiene que hacer en la Ciudad de México, que no se ha hecho. La pregunta es si con las estaciones que se tiene es suficiente para hacer ese tipo de análisis. Porque la estación de Linares es la estación más bella que hay, el nivel de ruido es hermoso, ¿no? Es una estación muy limpia. Las estaciones en la Ciudad de México, el ruido es espantoso. Entonces, sí hay otro tipo de técnicas modernas con Machine Learning que nos permiten ver las señales en todo ese ruido. Entonces, bueno, creo que estamos llegando a un momento de poder hacer ese tipo de análisis. Podemos esperar una buena temporada de lluvias, ¿no? Y ver cómo se detona la sismicidad y hacer ese análisis y comprobar esa conjetura. Ahora, no son todos los sismos que se presentan en la Ciudad de México. Solo se van a presentar en este caso que acabo de mencionar, que se tenga un llenado muy rápido, que altere muy rápido el estado de esfuerzo. Y es lo mismo que se ve en los inducidos por reinyección de fluidos. Si se reinyecta el fluido de manera controlada con los esfuerzos de la zona y monitoreada, no genera sismicidad inducida. Si se reinyecta a una velocidad más rápida y con una presión más fuerte, se viene la sismicidad disparada, ¿no? Yo, por favor. Gracias. El tema, la pregunta está relacionada a lo que acaba de contestar. El mapa que mostraba usted, los sismos que ocurrieron recientemente en esta cercanía, mi pregunta es, ¿pudiesen estar relacionados con la alimentación del agua a la Ciudad de México, que es el Cutzamala, y los tanques de almacenamiento, y si puede haber afectaciones a este sistema derivado de estos eventos? La primera pregunta es no, porque estás en un ducto controlado. Sí se presentan vibraciones y esfuerzos por todo ello, pero no son suficientes para generar esta sismicidad. Al revés, que un sismo pueda generar afectaciones en la infraestructura del Cutzamala, pues depende del sismo. Estos claramente no, creo, a menos que me equivoque, ¿no? Pero pues un sismo local más grande o un sismo lejano que produzca las aceleraciones necesarias para que haya ese daño, pues depende de cómo se construyó la infraestructura, ¿no? No sé. Para regresar